El alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 newton. Esta es la fuerza que se aplica en este alambre. Determine las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno y los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, pues es una sola fuerza. Es una sola fuerza. Se supone que el, el ejercicio debe ser fácil. Vamos a analizarlo. Por principio de cuentas, el origen, o el punto de aplicación de la fuerza está en el punto A. Si nosotros revisamos bien, la fuerza que se genera aquí en A está dirigida hacia el punto B. En el punto B es al revés. Aquí la fuerza que resiente la torre es hacia el punto A, pero el análisis de nosotros es aquí abajo en el perno, en el punto A. Entonces, ¿por qué es importante establecer ese punto de referencia? Bueno, porque vamos a partir de la aplicación de la fuerza para ver cuáles son las componentes que están actuando ahí. Y aquí la pregunta es, ¿qué diferencias en distancias hay del punto A al punto B? Entonces voy a empezar a usar aquí el pizarrón. Y tenemos que manejar tres distancias. La distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z. La distancia en X, pues es la distancia horizontal que se tendría que recorrer desde el punto A hasta el punto B. Es la horizontal. ¿Qué distancia habría ahí? 40 metros, muy bien. Entonces aquí tenemos una distancia de 40 metros, pero hay algo que es importante. Revisen dónde está el punto A y dónde está el punto B y díganme si esa distancia es positiva o es negativa. Negativa. Es negativa porque está a la izquierda, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí el signo menos. El signo menos. Ahora, la distancia en Y es la distancia hacia arriba. ¿Qué tanto se tiene que subir del punto A hasta el punto B? 80 metros. Muy bien. Y como es hacia arriba, es positiva, ¿no? Y sigue la distancia en Z, que es una distancia horizontal también, pero que no está en el sentido de la X. ¿De cuánto es esa distancia? 30. De 30. Y el sentido positivo del eje Z es hacia abajo, ¿no? La línea va inclinada, pero va hacia abajo, es el sentido positivo. Y esos 30 metros así están en el sentido positivo. Entonces va a ser positivo también 30 metros. Muy bien. Con esas tres distancias, nosotros podemos encontrar la distancia, eh, la distancia que hay del punto A al punto B. O sea, ya no la distancia en X, en Y y en Z, sino la distancia que hay, así como está la longitud del alambre, vaya. La longitud del alambre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la fórmula pitagórica, nada más que ahora en tres dimensiones. La distancia de A a B sería igual a la raíz cuadrada de la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado más la distancia en Z al cuadrado. Entonces, esto sería entonces raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. Observen que aquí estoy ignorando el signo negativo del 40, ¿no? Porque de todas maneras lo estoy elevando al cuadrado. A lo mejor eso no sería correcto, pero yo sé que al final esto me va a dar positivo independientemente del signo. Aquí lo puedo hacer, pero cuando no esté al cuadrado no lo puedo hacer. Ahí sí tengo que poner el signo. Más 30 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría esta distancia AB? 94.33. 94.33 y estos son metros, ¿no? Repito la recomendación que he venido haciendo, ¿no? Cuando manejemos magnitudes así como longitudes, peso, masa, etcétera, podemos trabajar con dos decimales. Cuando sean funciones trigonométricas, yo les recomiendo utilizar 4 decimales. Cuando ya se involucren los ángulos. ¿Por qué? Porque una milésima o una 10 milésima nos puede cambiar drásticamente un ángulo, ¿no?
Pero en este caso es una longitud con 2 decimales, está correcto. Ok, ya tenemos la distancia de AB. Nosotros podemos calcular el vector lambda con las distancias o con las fuerzas. Con las distancias sería dividir cada una de las distancias entre la longitud que hay de A a B. Y eso nos va a dar los cosenos directores. Con las fuerzas sería dividir cada una de las componentes entre la fuerza y nos daría igual los cosenos directores. Entonces, fíjense bien, el vector lambda lo obtenemos de la siguiente manera. Vamos a dividir la distancia en X, ahora sí con su signo, porque no la vamos a elevar al cuadrado. Menos 40 entre 94.33. Y esto es Y. La X siempre la relacionamos con el vector unitario Y. Más la distancia en Y. 80 entre 94.33 J. Más la distancia en Z. 30 entre 94.33 K. Y ya me pueden decir ustedes los resultados de estas divisiones. Menos 40 entre 94.33. ¿Cuánto es? 0.4240. Menos 0.4240. Con 4 decimales, porque acuérdense, esto es un coseno. ¿Sí? Es un coseno y va a ser importante. Entonces, menos 0.4240 y más 80 entre 94.33. 8480. 0.8480 J. Más 30 entre 94.33. 0.3180. Y esto es K. Ese es el vector lambda. El vector de la fuerza que nosotros buscamos, bueno, la fuerza que nosotros tenemos es de 2500 newton. Entonces, como se nos pide a nosotros determinar las componentes Fx, Fy y Fz, nosotros tenemos lo siguiente. La fuerza es igual al escalar F, lo voy a poner así, por lambda. Pero resulta que la magnitud de la fuerza son 2500 newton. Entonces, esto es igual a 2500 por el vector lambda, que es menos 0.4240 y más 0.8480 J más 0.3180 K. Y haciendo las multiplicaciones, la fuerza F, esto es una F, más que se supone que es una F en negritas, por eso la pongo con línea doble, para diferenciarla del escalar. Ahora si vayanme diciendo cuánto es 2500 por menos 0.4240, yo sé que aquí va a ir un menos. 2500 por 0.4240 Menos 1060. menos Sí, 1060 en I. Más 2500 por 0.8480 2120. en J. Más 2500 por 0.3180 795. 795 en K. Pues resulta que estas son las componentes Fx, Fy y Fz. Fx es igual a menos 1060 newton. Fy es igual a 2120 newtons. Y Fz es igual a 795 newton. Ahí están, ahí salieron. Todo esto salió prácticamente del vector lambda, ¿no? El vector lambda es el que nos da esas proporciones. Y ahora, con eso ya resolvimos el inciso A. Las componentes f de x, fy y fz. Y ahora nos pide los ángulos
teta X, teta Y y teta Z. Pues resulta que los cosenos directores están aquí. Menos 0.4240, 0.8480 y 0.3180. Esos son los cosenos directores. Entonces, el ángulo teta X sería el coseno a la menos 1 de menos 0.4240. ¿Cuánto nos da esto? A ver, chequen si les dio lo mismo que a mí. Sí, profe. 115.09 grados. Lo voy a redondear ahí. 115.09 grados. Teta Y sería el coseno a la menos 1 de 0.8480. ¿Cuánto nos da esto? Prácticamente 32 grados, ¿no? Podríamos decir, este incluso podríamos decir, pues 115 grados. Sería mínima la diferencia si aplicamos ese redondeo. Y teta Z sería el coseno a la menos 1 de 0.3180. ¿Cuánto nos da eso? 71.45, mami. 71.45 grados. Muy bien, con eso quedaría resuelto el inciso B. Ahora, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que todo esto está correcto? Aquí la prueba que podemos hacer nosotros para verificar que esto esté correcto es la de los cosenos directores. La prueba de los cosenos directores nos dice, lo voy a poner aquí en este espacio a ver si se alcanza a ver. El coseno cuadrado de teta X más el coseno cuadrado de teta Y más el coseno cuadrado de teta Z debe ser igual a 1. Entonces, si nosotros elevamos menos 0.4240 al cuadrado y luego le sumamos el cuadrado de 0.8480 y luego le sumamos el cuadrado de 0.3180, el resultado nos debe dar 1. Si es así, quiere decir que los cosenos están correctos. Y si los cosenos están correctos, entonces los ángulos deben de estar correctos. Y si los ángulos están correctos, pues lo más seguro es que las componentes también estén correctas. ¿Y cómo comprobamos las componentes? Con el mismo procedimiento. Nada más que en lugar de elevar al cuadrado los cosenos, elevamos al cuadrado las componentes. Y así sumamos el cuadrado de menos 1060 más el cuadrado de 2120 más el cuadrado de 795. Pero aquí al resultado le sacamos raíz cuadrada. Y nos debe dar la fuerza original que teníamos, que era de 2500. ¿Por qué aquí sí le sacamos raíz cuadrada y aquí no? Ah, porque aquí la raíz cuadrada de 1 es 1. Por eso no hay necesidad de sacarle raíz cuadrada. Pero me gustaría que ustedes hicieran esa verificación. A ver si los cosenos sí nos dan. Me dio 2500.005. Ah, pues eliminamos el punto 005 y nos queda. Eso se da por a veces por los decimales que vamos, de los que nos vamos desprendiendo en el proceso, ¿no? Pero incluso pudo haber dado 2499, 2498, 2501, 2502 y la diferencia sigue siendo mínima. Pues ahí está resuelto el problema. Aquí se vuelve un poquito más complicado a veces trazar el dibujo. Incluso utilizar métodos gráficos aquí, pues realmente sería de locos. No les digo que no se puede, sí se puede, pero ya vieron ustedes cómo en el video, cómo se van trazando una especie de cajas, una especie de cajas para determinar ya sean las componentes o para determinar la resultante. Bueno, eso es un procedimiento que se hace muchas veces en el dibujo isométrico, pero es un procedimiento tardado. Y si es tardado con una fuerza, imagínense un sistema que involucre más de 2 fuerzas.
Entonces se vuelve muy tedioso y con lo mismo tedioso se va perdiendo mucho la exactitud. Entonces aquí sí son más recomendables los métodos analíticos y este pues es una de las formas de resolver y con esto prácticamente resolvemos todo. Entonces todo lo de ese video aquí se resume, todo lo que estuvimos viendo. Aquí vemos el vector lambda, aquí tenemos los cosenos directores que ya los obtuvimos, con eso obtuvimos los ángulos. Con el vector lambda pues nos sirvió para encontrar las componentes. A veces vamos a tener las componentes y conociendo las componentes pues fácilmente conocemos la magnitud de la fuerza, sumando los cuadrados de las componentes y sacándole raíz cuadrada.